Feliz día a todos. Estamos en el primer episodio de Pyme Talks. Realmente emocionados y entusiasmados con este proyecto que nos va a dar mucha información. Empresarios, empresarias, saquen el ratito porque realmente se van a llevar la esencia de muchos invitados, de muchas personas que van a venir a compartir y a darnos sus mejores conocimientos en este ratito que vamos a tener. Silvia, ¿cómo estás? Hola Rafa, qué gusto estar por acá en este episodio y bueno, deseosa de poder compartir con todos ustedes nuestras historias. Sí, definitivamente que hay mucho que compartir, hay mucho que aprender, mucho que aportar y yo aquí soy el que más aprendo, soy el privilegiado. De todos los que nos van a escuchar, yo estoy aquí en primera fila, imagínate. Entonces Ahí vas tomando nota. Definitivamente, estoy pero deseoso de escucharte y de compartir toda la información con nuestra audiencia. Y bueno, empecemos. Silvia, Silvia es de Finanzas Creativas, es una empresa dedicada a todo el conocimiento financiero, tanto a personas, empresas, pymes. Y bueno, cuéntanos un poco más, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Cómo va todo eso? Bueno, ha sido un camino sumamente interesante. Hace 3 años estoy en el mercado y fue a través de un despido que tomé la decisión de darme así como el respiro y decir, bueno, voy a pensar bien qué es lo que voy yo a realizar. Y resulta que estaba leyendo una noticia, Rafa, que me impactó tanto y fue el hecho del endeudamiento que tiene el costarricense hoy en día. Bueno, en ese tiempo, menos que ahora, lamentablemente. Y dije, lo que tengo son mis conocimientos, mi experiencia a través de haber trabajado en banca, a través de conocer con exactitud cuáles son esos movimientos que podemos hacer con nuestras finanzas personales o empresariales. Y fue ahí que tomé la decisión de salir al mercado a través de educación financiera y también a través de asesorías en el 1 a 1. Porque no es solamente llegar y compartir la información en una empresa a través de las charlas de bienestar financiero, sino también es dar ese seguimiento, es saber cómo está Rafa, o sea, cómo van sus números, porque no son los mismos de Silvia, no es la misma condición, ni la etapa de vida, ni la situación económica, o las deudas que esa persona pueda tener. Entonces, así fue como nació mi emprendimiento a través de una noticia que me impactó. Y es que sabes que para el Informe Nacional de Hogares, el Informe Nacional de Finanzas de Hogares del INEC, el año pasado el 50% de los hogares están endeudados. O sea, son datos ya alarmantes de algo que está ocurriendo y que es un llamado a muchas personas a que salgan y hagan de su vida una empresa, que creo que fue lo que te pasó a ti, ¿no? Si fuiste resiliente, saliste adelante y empezaste a desarrollar una idea de todo lo que viviste. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, dónde habías trabajado o en qué sectores, cómo se formó Silvia en la parte financiera. Claro, bueno, yo soy contadora privada y casualmente trabajé 3 meses en contabilidad nada más porque toda mi vida ha sido como muy comercial. Descubrieron en mí esa semillita de que lo mío eran las ventas y se me daban fácilmente. Entonces pasé por diferentes empresas, pero realmente mi gran expertise es a través de la banca. Trabajé más de 17 años en banca, entonces te puedes imaginar que conozco el detrás de cámaras de banca, todo lo que son los productos financieros, qué es lo que realmente les sirve y se ajusta a Rafa, que sea el producto adecuado para vos, no necesariamente el que te puedan, o sea, puedes tener 5 y yo lo que te voy a decir de estos 5, este es el que te va a dar mayores beneficios. Estos 3 te pueden dar esto, esto y esto. A eso realmente es a lo que llegué a través de este conocimiento financiero y bancario, a través de mis años de expertise. Mis inicios fueron en Banex, hace un montón de tiempo. Mi primera cuenta fue en Banex. ¿De verdad? Sí. Bueno, yo todavía esa cuenta la tengo, entonces de verdad que, bueno, imagínate los años de eso. Y bueno, todas las adquisiciones que se hicieron y terminé en Banco General, ese fue mi gran maestro. Y definitivamente el tener conocimientos a nivel de banca me permite también
a través de estas asesorías uno a uno, pues validar cuáles son los servicios que tiene hoy Rafa. ¿Son los mejores o Rafa puede hacer algún ajuste o encontramos siempre posibilidades de mejorar esas condiciones que tenés? Entonces, por eso es que ha sido muy, muy bonito este intercambio de conocimientos y yo dije, bueno, ¿qué pasa con las finanzas? O sea, ¿qué pasa con ese endeudamiento? Vamos más hacia atrás. Bueno, compramos a través de emociones. Y cuando compramos a través de emociones, también tenemos que entender qué está sucediendo con nosotros mismos. Entonces, también soy mentora certificada de una organización que se llama Voces Vitales. Y entonces aplico ese conocimiento de mentoría con mis asesorías. Entonces, hago una melcocha de cosas al final de cuentas, sí. Pero atiendo el ser y los números. No, es que ese es el detalle, ¿verdad? Porque a veces queremos ver los números fríos o los números en las tablas de Excel sin saber que esos números vienen respondiendo a un ser humano y que ese ser humano tiene sus ambiciones, tiene sus sueños, tiene sus retos, tiene sus necesidades y que de una u otra manera tomó decisiones que lo condicionaron y que quizás le perjudicaron financieramente. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen y emprenden o empiezan su empresa, empiezan a desarrollar su idea de negocio sin tomar en cuenta de que ellos logren ver la realidad de la empresa como tal, ¿verdad? O sea, que ellos logren entender de que una empresa hay emociones, pero también hay números, ¿verdad? O sea, que en una empresa tenemos que tomar decisiones frías y que las emociones a veces hay que agarrarlas y guardarlas un poquito. Silvia, cuéntame de tu experiencia, ¿cómo has visto el parque empresarial? Desde el recorrido que estuviste en banca hasta el recorrido ahorita, ¿cómo ves la madurez de las personas en el desarrollo de sus negocios a nivel financiero, a nivel contable? ¿Por qué? Porque tenemos claro de que hay empresas que tal vez no manejan mucho su parte financiera, sino que empiezan a desarrollar negocios, pero no llevan un libro contable, ¿verdad? O lo llevan de una manera muy desordenada, no tienen un registro de ventas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma prisa, por la misma ansiedad, por la misma tensión, ¿verdad? No lo hacen. Y eso yo creo que es un error, ¿verdad? Y a veces es más difícil seguir avanzando y desarrollar su empresa y seguir trabajando y ahora añadir conocimientos contables que no hacerlo desde un principio. Bueno, esa fue mi experiencia en los negocios que tengo, ¿verdad? Entonces, luego fue más costoso, porque entonces hay que incluir expertos y todo. Pero cuéntanos cómo lo has visto vos, cómo lo has visto de esa transformación, ¿ha mejorado, empeorado? Así, ¿cuál ha sido tu criterio como experta de cómo está el parque empresarial en temas financieros? Considero que las personas hoy en día se están interesando un poco más en conocer cuáles son esos números, cuál es ese condicionamiento que tienen, porque definitivamente es una condición. Si vos no conoces tus números, o sea, los pones sobre la mesa y vos decís, estos son los números que tengo, pero bueno, puedes trabajar mucho mejor porque tenés conocimiento de que no están tan bien, pero tenés grandes posibilidades de mejorarlo. Pero cuando vos no aterrizas los números a la mesa, ¿qué es lo que sucede? Vas pensando en que quizá puedo hacer esto, en que quizá pueda hacer esto otro, en que quizá, todos los quizás que no son reales. Porque cuando bajas esos números y los aterrizas a la mesa, te das cuenta que son completamente otros. Y es ahí donde te llevas esos golpes y pegas contra pared y decís, ahora sí, levanto la mano porque necesito un asesor financiero, un asesor contable o un asesor en impuestos. Entonces, y aquí va una recomendación a nivel empresarial. O sea, uno tiene que estar bajo la formalidad, poco a poco, porque yo sé que no se logra de un día para otro, pero la formalidad te hace darte cuenta de esa realidad que tenés y te permite hacer cuanto ajuste vayas logrando observar en función de ese beneficio empresarial y personal, porque al fin y al cabo, bueno, si tu empresa está bien, vos vas a estar bien y viceversa. Entonces, yo creo que sí la gente está buscando más. Sin embargo, he notado, lamentablemente,
que cuando no aterrizamos esos números, ¿sabes por qué es? Por el gran temor de saber qué me voy yo a encontrar en esos números. ¿Será que los voy a poder manejar o no? ¿Será que a mí realmente me asusta tanto? Porque yo sé que tal vez he hecho ciertos desajustes. Entonces, ¿qué hace eso? Que lamentablemente la gente vaya tirando la bola para más adelante y cuando nos damos cuenta, ha pasado tiempo importante donde pudimos hacer cosas maravillosas por nuestras empresas. Entonces, eso es un llamado a la acción. No deje, puro el dicho, ¿verdad? No es para mañana lo que puedes hacer hoy. Hágalo, siéntese, valide, acérquese a personas que conocen. Sí. Y yo creo que todo va a ser beneficioso, porque siempre tenemos una oportunidad de mejora. Esa recomendación que estás dando es muy valiosa, el hecho de formalizarse, el hecho de poder tener una empresa que maneje su estructura contable, que maneje su estructura de recursos humanos. Y parece mentira, pero a veces se subestima, ¿no? Y entonces, no, es que todavía no soy tan grande. Pero es clave de que si desde que se empieza, se maneja esa estructura, aún sea perfilar el puesto que uno tiene, así sea perfilar o tener la estructura de costos de un solo producto que estoy haciendo, así sea lo más básico que yo esté realizando, lograr tener la formalidad. No solamente la formalidad, porque últimamente cuando hablamos de formalidad, hablamos de la formalidad a nivel de caja, a nivel de hacienda, la gente lo relaciona así. Pero realmente la formalidad que interesa es la formalidad de tu empresa. O sea, que puedas tener en físico el resultado, las radiografías diarias, ¿verdad? Ese histórico que vas construyendo. Y a partir de ahí, entonces, claro, que te vas a formalizar en toda la parte institucional del país. Pero es clave en el tema financiero porque lo que dices es totalmente cierto. Nos da miedo. Nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque romantizamos los negocios. Sí. ¿Verdad? Entonces es que es mi idea, es que en algún momento va a salir adelante, es que yo si ya lo hice una vez lo voy a poder hacer 2 veces, es que yo puedo, yo lo voy a lograr, ¿verdad? Y a veces sí, porque yo no conozco al día de hoy un negocio que no funcione en su idea, sino lo que funciona es porque no evolucionó o no funciona porque no facturó lo que tenía que facturar o porque no se lleva el control de saber por dónde se fue el dinero, ¿verdad? Cuéntanos ahora, Silvia, ¿Cómo ves el desarrollo empresarial para darle unas recomendaciones? O sea, a partir de lo que me estás comentando, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que ya tiene su empresa, ¿verdad? Que ya factura, pero que quizás está un poco ahogado en deudas, ¿no? Por la misma operación, porque pasó pandemia, ¿verdad? ¿Cómo le ayudarías? ¿Qué le dirías? ¿Por dónde tendría que empezar ese proceso de sanar sus finanzas? Unas 3 o 4 recomendaciones que sean como las pepitas de oro de este programa, ¿verdad? Que la persona diga, tengo que llegar ahí para poder tener esa información. Bueno, en primer lugar, el tener claro qué debo. O sea, porque a veces lo tengo aquí, pero no sé con exactitud cuánto debo, cuál es ese saldo, cuáles son mis cuotas, cuál es esa tasa de interés que yo estoy pagando. ¿Puedo o no puedo hacer aportes extraordinarios a ese crédito? O sea, a veces nos casamos con los 30 años que nos da la entidad bancaria y tal vez podemos pagarlo en menos plazo y eso nunca lo pensamos. Entonces, es eso, mapee cuáles son las deudas que usted tiene, valide cuáles son esas tasas de interés y en función de eso, entonces es prepararse para poder salir de ese nivel de endeudamiento. ¿Y cómo se sale a través de eso? Bueno, ¿será que yo no estoy vendiendo lo que tengo que vender? Tengo que hacerme esas preguntas. O sea, ¿cuál es mi punto de equilibrio? ¿Será que yo tengo más bien que empezar a validar cuáles son mis costos? ¿Cuál es ese monto que hoy pesa tantísimo en mi presupuesto empresarial? ¿Qué puedo hacer para variarlo, para disminuirlo, para pellizcar un porcentaje de eso, reducirlo y trasladarlo eso al pago de deuda? Entonces, nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Volviendo los ojos a los números, porque es ahí donde estamos observando lo que está sucediendo con nuestra empresa. Vos hablás, sí, es una radiografía, tal cual, así es. Y un tercer punto es
constantemente estar controlando. Muchas veces estamos en el día a día y en el corre-corre y como hacemos de todo, entonces queda muy poco tiempo para el control. Pero si no se controla, no sabemos exactamente cuál es esa fuga de agua que tenemos ahí, ese tubo abierto. ¿Y será que tal vez le das 2 vueltitas a ese tubo y ya dejas de perder tanta agua? Y esa agua puede irse a otro destino. Esas son las 3 cosas que yo le diría a las personas, o sea, conocer sus números, conocer sus deudas, volver los ojos nuevamente a los números y saber dónde yo puedo hacer esas reducciones y el control. Con esas 3 cosas que son muy generales, pero que realmente, o sea, si nos sentamos, y yo siempre le digo a mis clientes, tómese 20 minutos, o sea, no se siente 3 horas a ver números porque usted se va a agotar. 20 minutos hoy, pero todos los días. Y entonces usted se va dando cuenta de cómo está la situación, de cómo va avanzando. Empiece a pedir respuestas a sus preguntas. ¿Por qué esto está con este costo tan alto? Entonces es ahí. Y también ese involucramiento. O sea, un negocio no puede ir marchando solo. Siempre tenemos que tener el ojo puesto. Qué extraordinarias recomendaciones, Silvia, viniendo de vos, que has visto tantas situaciones, que has visto tanta experiencia, tantas cosas. Hay 2 estrategias, sobre todo hay una que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. A nivel de empresario siempre existe la idea de pagar deuda cara con deuda barata, ¿no? Entonces es ese típico empresario que siempre está endeudado, ¿verdad? Porque saca un crédito para pagar el crédito que tenía, pero a un menor interés, y ahí va, y ¿verdad? Y tira la bola para adelante, y tira la bola para adelante, se pasan los años y a veces no logra salir de la situación, ¿verdad? Esa es una que quiero que me comentes, a ver qué te parece eso y si lo ves como algo posible. Y la otra es, ¿cómo lo ves la parte de saldar deudas con el sistema de bola de nieve? ¿Verdad? Ir viendo cuál es el interés más caro, ya me mencionaste un poco de eso, pero quizás darle un poquito de énfasis y puntualmente cómo es ese proceso de pagar una deuda pagando la más cara, luego juntando ese abono con otro a una deuda de un interés más, y ir desarrollando eso. ¿Cómo ves esas 2 opciones como estrategia para pagar deuda? Bueno, lamentablemente siempre buscamos la primera porque es la salida más fácil. Ajá. Sí, menos complicada. Y el anuncio, ¿no? Y el anuncio. Publicitario sí, ahí yo le compro su deuda. Sí, no se preocupe usted, no se preocupe, nada más me dice cuánto debe y yo le pongo la plata en su cuenta. Ajá. Pero no nos damos cuenta que nos están cobrando una comisión bancaria por prestarnos ese dinero. No nos damos cuenta que estamos ampliando el plazo y que por eso vemos la cuota más pequeñita y decimos, sí, guau, o sea, estoy bajando mi cuota. No, es por el plazo. Sí. Y puede que sí esté pagando una tasa de interés un poco más baja. Sin embargo, ¿qué sucede? O sea, sigo endeudado por el resto de mi vida, porque es una costumbre, lamentablemente. Ya no es el hecho de decir es una necesidad, no, ya me acostumbré a estar endeudado, a siempre estar pagándole a una entidad o a una persona o a un prestamista. Entonces, la recomendación es la segunda. Bueno, en ese listado que hacemos de estas deudas, las ordenamos de mayor tasa de interés a menor tasa de interés y en función de eso tenemos que quitarnos de encima la que tiene tasa más alta, pero inteligentemente. ¿De qué forma? Bueno, yo valido cuál es. Inclusive hay 2 formas, Rafa, también, porque puedo empezar también por la deuda que es más pequeñita. Ajá. Hay 2 formas de poderlo hacer. Entonces, primero vamos a hablar de la tasa de interés más alta. Entonces, yo digo, bueno, esta es la que yo sí o sí me está drenando, o sea, porque es una tasa de interés altísima, entonces... Yo voy a pagar eso, me voy a morir y voy a resucitar otra vez y voy a seguir pagando. Y voy a seguir pagando, o sea, y pagué, no sé, por ejemplo, compraste un local comercial y ese local comercial te pudiste haber comprado 2 locales comerciales y simple y sencillamente ahí estás pagando tu único local comercial. Entonces, eso no lo visualizamos, no lo vemos. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de decir, muy bien, lo que voy a hacer voy a tomar un porcentaje y voy a trasladarlo a pagar
hacer aportes extraordinarios. ¿Qué es un aporte extraordinario? Es un monto adicional a la cuota que yo pago. Y lo usual es que lo paguemos, primero se pague la cuota y luego se pague este aporte. ¿Para qué? Para que este aporte llegue directamente a disminuir el saldo. Entonces yo sí voy observando que voy bajando ese saldo. Ya, es muy importante, que ¿no? o sea, que es de las cosas más importantes. Emocionalmente, cuando uno ve que va pagando... Que siente el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Trabajas el doble para pagar más, se convierte en un juego, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda opción es, entonces, en ese listado, yo también me fijo cuál es la que tiene el saldo más pequeñito. Resulta que es una tarjeta de crédito que puede rondar el 38% de tasa de interés y yo lo que adeudo son 200,000 colones. Sí. Pague esos 200,000 colones. Con ese monto que ya usted está acostumbrado, porque lamentablemente quizá esa tarjeta de crédito no se paga de contado, sino que se van haciendo pagos, abonos, pagos mínimos, resulta que ya usted está acostumbrado a desembolsar, digamos que 20,000 colones. Esos 20,000 colones usted los va a llevar, como ya está acostumbrado a desembolsarlos, lo va a llevar a la siguiente deuda más pequeñita. Entonces, esta da mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque muy pronto vas viendo los resultados. Tenía 5 deudas, ahora tengo 4. Entonces, te vas abocando a ir pagando las deudas hasta que llegas a la deuda más cara. Sin embargo, a veces las deudas que tienen tasas de interés más altas, mi recomendación es inicie por esa. Claro. Porque va a tener mayor posibilidad más bien de salir más pronto de esa deuda y no pagar tantos intereses a través del tiempo. Es que ese es el punto, ¿no? Al final de cuentas esto es un juego en contra de los intereses. Silvia, se nos está yendo el tiempo. Mira, lo valioso y un tema que se me va a quedar en el tintero para una segunda parte es a nivel empresarial hay un juego de manejar siempre las finanzas de la empresa combinadas con las finanzas personales, ¿no? Sí. Y eso es tremendo, ¿verdad? Entonces eso es algo que queda totalmente... eso es como, ¿verdad? Es como ir un canto de sirena, ¿verdad? Que vas escuchando y que te vas a ir a estrellar contra un acantilado tremendo, ¿verdad? Entonces, pero no quisiera irme sin que eso nos menciones un punto acerca de esa parte puntual para ya poder ir cerrando y que eso quede en el top of mind de nuestra audiencia de por qué eso no está bien, ¿verdad? Y por qué le debemos de tener tanto terror. Bueno, importantísimo, se deben manejar por aparte las finanzas personales con las finanzas empresariales. Voy a poner solamente un ejemplo a nivel bancario. Cuando vos vas a solicitar un crédito y todo está en el mismo saquito, por decirlo de alguna forma, el banco no tiene cómo determinar que lo que quedó en ese saquito es para uso tuyo, es para uso de la empresa, o si realmente es una utilidad, y los miles de O's que se puede consultar el banco. El banco siempre te va a pedir cuáles son las finanzas o ver esos estados de cuenta de tu empresa y que los gastos relacionados sean solamente de la empresa. Yo siempre le digo a mis clientes, usted tiene que tener 2 tarjetas, una que sea la tarjeta donde usted hace todas las compras de su empresa y otra que sea la tarjeta personal. Nunca mezcle, porque esa separación lleva tiempo, lleva costo. Y adicional a eso, llegas a una entidad bancaria y te van a decir, es que no sé exactamente si estos números son reales. Entonces, por eso es que es tan importante, porque no es verse en este momento, Rafa, es cómo me quiero yo ver a futuro, o sea, cómo se quiere ver usted a futuro con su empresa. Tiene la opción para optar por un crédito, que los créditos no son malos siempre y cuando sean bien manejados. Correcto, y eso también daría para otra charla, tremendo, sí. Para otra conversación. Pero es eso. Súper. Simple y sencillamente separen desde ya sus finanzas. Súper valioso, Silvia, porque definitivamente que mucha gente puede decir, y ese es el tema con las pymes, ¿no? Que las pymes dicen, ¿para qué, no? Y somos como muy revoltosos y rebeldes, y es que yo ya lo hice y tal, y lo importante es decirle, no, o sea, tranquilidad, lo que queremos es ayudar
lo que queremos es que lleves en orden, y orden es separar, orden son diferentes contabilidades, son diferentes, porque una cosa es la empresa, otra cosa es tus finanzas personales, y es pensar a futuro, ¿verdad? Y ir con ese amor y esa dulzura, Silvia. Silvia, mira, estamos súper agradecidos. Yo sé que la audiencia quedó con ganas de más, pero yo de mi parte aprendí muchísimo. De verdad que te agradezco muchísimo este espacio, Silvia, y gracias a lo que estás haciendo con Finanzas Creativas. Definitivamente que estoy seguro que debes de estar impactando un montón de empresarios y de empresarias para poder transformarles sus finanzas, porque eso es lo más lindo, ¿no? O sea, al final de cuentas el dinero... para muchos grupos a nivel mundial el dinero es energía, el dinero es protección, y si estamos bien financieramente estoy seguro que tendríamos más empresas prósperas, más ideas de negocio, más familias unidas, menos divorcios, ¿verdad? Y muchas cosas positivas, porque el dinero es sumamente importante y tenemos que mejorar nuestra relación con el dinero. Así que, bueno, mi querida audiencia, hemos llegado a nuestro final. Estamos muy agradecidos con Finanzas Creativas y Silvia Pacheco por esta información. Los esperamos en la próxima. No se olviden de compartir el enlace y de seguirnos en redes sociales, igual que las redes sociales de Finanzas Creativas. Nos vemos en la próxima. Recuerden, estamos en el episodio de Pyme Talks.